del movimiento de Julio 26, ¿por qué estuvo activo en eso y cuál era su objetivo? Bueno, yo estuve activo como 2 años antes del triunfo de la revolución. Recuerdo que yo le enseñé el artículo de armas de Camilo y el Che. Y yo vine al exilio y le llevé las armas a ellos. Y tuve una participación muy activa en el 26 de julio. Bueno, yo me enrolé en el 26 de julio como la totalidad del pueblo de Cuba hizo, en un 80 o un 90%, pues respaldamos la revolución. Yo no solo la respaldé, sino que participé en ella. ¿Cuál era el objetivo de usted? ¿Qué usted quería para Cuba? Bueno, lo que yo quería para Cuba es lo que se proclamaba al principio de la revolución. Elecciones libres, sindicatos libres, economía libre, libertad económica, libertad política, elecciones libres y democráticas y así muchas cosas más. ¿Me iba a dar ejemplo de cómo usted ayudó al grupo de usted? Bueno, el 27 de julio, ¿no? Sí. Hubo muchas formas en que yo participé, yo ayudé al 27 de julio. Estando exilado, precisamente, le llevé armas a Camilo al Che, como usted vio en el artículo que yo le posté. Participé antes de venir al exilio, a mi primer exilio, pues participé en todo lo que se podía participar. Era subcoordinador del 27 de julio provincial y en muchas actividades. Ayudamos al comandante Diego, ayudamos a los que se hacían sabotajes, acción y sabotaje. En fin, la lucha era diversificada. Por Caibarín, nosotros le llevamos armas al Che Guevara, le llevamos 105 Garand y 2 ametralladoras Calibre 30 y escopetas para desalojar los zombies que se escondían en los montes, ¿no? Entonces, pues, le llevé un barco, como usted lo pudo ver, y me dijo Camilo, la primera cena fueron para Camilo, que estaba en el norte de la villa donde yo fui. Me dijo Camilo, usted ha salvado la revolución, doctor. Y yo después me he mirado en el espejo y digo, usted es desgraciado de Cuba, o contribuyó a la desgracia de Cuba. Pero enseguida me viré. En el año 59 ya yo estaba conspirando contra el gobierno de Fidel Castro. Antes que lleguemos a eso, déjeme decirle, ¿cuándo fue la primera vez que usted conoció a Fidel Castro? En la universidad. En persona. ¿Qué clase de relación usted tenía? Éramos amigos porque él me lleva a mí 3 días, 5 días. ¿De nacido? De nacido. Entonces él nació el 18, yo nací el 18 del 26 y él nació el 13. ¿Qué clase de persona era él en esos días? Lo más que significativo en la época que era estudiante de Derecho, yo era estudiante de medicina, era presidente de la Escuela de Medicina y era secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria de la única universidad que había en Cuba, que estaba en La Habana. Él era megalómano, era la característica más. Cuando llegaban allí los periodistas, iban a ver aquí al secretario general o al presidente de la federación. Entonces él se introducía de alguna manera, como éramos estudiantes todos, él se introducía en los reportes que hacíamos ahí. Y la característica que es, encima de que lo que somos todos los jóvenes, ¿no? Teníamos 20 y pico de años cortos y éramos irresponsables en cierta forma, actuábamos contra el gobierno, actuábamos de una manera, pudiéramos decir, alocada, ¿no? Entonces usted me dirá, ¿y cómo usted lo respaldó después? Porque yo creía que después, ya estoy hablando de 30 y pico de años cortos, yo había madurado. Yo había reconocido los errores que cometimos cuando éramos jóvenes y yo pensaba que él había madurado igualmente. Entonces, por lo que yo había cambiado,
lo respaldé. Dígame su impresión, no ahora, pero la impresión que usted tenía en ese tiempo de Che Guevara. Muy mala. Es más, Che Guevara me dijo a mí el día 3 de enero, teníamos 3 días de triunfar la revolución, y me dijo el Che, iban a fusilar dos cubanos allí en las villas. Entonces yo le dije al hombre, le hicieron juicio, y me dijo, no, el 26 de julio dice que eran chivatos. Digo, el 26 de julio está en esta mesa. Estábamos Truc y yo, y nosotros no hemos dicho eso. Queremos un juicio para ellos. Y el Che Guevara dijo, fusílenlo. Entonces el Che Guevara me dijo, doctor, con un hombre que piensa como usted, ninguna revolución puede triunfar. Ahí fue donde yo conocí a Che Guevara. Y antes de eso, cuando usted le llevó las armas, ¿que tenía la misma impresión de No, o no, más favorable yo, antes de eso? yo tenía una impresión distinta. ¿Cuál era su impresión en ese tiempo de la lucha contra la Yo le llevé las armas a Camilo, y Camilo le pasó armas a él. Yo no hablé con él, yo hablé con Camilo, y Camilo le pasó armas. Él estaba actuando en el Escambray, en Che Guevara, y Camilo estaba en la zona norte de Cuba. Entonces Camilo me dijo eso a mí. Está bien. Entonces, ese día que Che Guevara, ese incidente con Che Guevara, ahí es cuando usted se decidió a ir contra Fidel Castro. No. Eso fue el primero de muchos. Eso fue el día 3 de enero. Llevábamos 3 días triunfando. Yo creía que el Che, yo creí enseguida que me dijo eso, que el Che era un asesino, por supuesto. Pero no quería que Fidel, que era el comandante en jefe, pues podía contener a aquel individuo. Y seguí en la revolución hasta 3 meses después que fui a verlo, y le dije las cosas que estaba sucediendo en mi provincia, en La Villa. Y él me dijo... dígame qué es lo que le dijo Fidel Castro. Él me dijo, Guajiro, en todo periodo revolucionario, post-revolucionario, hay una anarquía. Y es verdad. Después al triunfar una revolución, hay un periodo de anarquía que demora 1, 2 o 3 meses. Y me convenció. Pero después vine los 6 meses después y me dijo lo mismo. Y yo dije, no, yo vengo a renunciar. Y fue cuando él me ofreció al Ministerio de Salud y yo lo rechacé. Y él me dijo, ¿qué te vas a dedicar ahora? Digo, voy a dedicarme a lo que yo, para lo que yo me preparé, que es la medicina, la pediatría. ¿Y usted cree que lo creyó usted? No sé lo que yo, porque ese es un individuo que creo, no cree lo que le parece. Pero yo, en la forma en que yo se lo dije, él debía creerme. Sí. Yo se lo dije de una forma social, de una forma cariñosa y esa cosa. Y entonces me fui de regreso a La Villa. Y entonces empecé a conspirar. Empecé a reunirme con la gente del 26 que yo creía, los militares que yo creía, que usted lo tire de todo ahí. El comandante Diego, el de cerca de Peralta, todos esos, y otros que no recuerdo sus nombres. Entonces yo a los 8 meses, 9 meses, yo era coordinador después que nombraron a Turque, el día 7 de enero, ministro de Comunicaciones, yo pasé a ser coordinador del 26 de julio y gobernador de La Villa, porque la Sierra Maestra decía que los coordinadores provinciales, que éramos 6, pasábamos a ser el gobernador. Entonces empecé a trabajar allí la forma con los ideales de la revolución, ideales que fueron traicionados por el propio Fidel Castro. Y cuando usted empezó a actuar contra Fidel Castro, ¿a dónde fue y cómo fue? Bueno, yo dije, hay que crear un frente guerrillero. Y ese frente guerrillero, el único lugar donde se puede crear es en el Escambray. Entonces me dediqué a llevarme las armas del cuartel Leoncio Vidal, que es el cuartel, que es ¿cómo se llama? El de Oriente. ¿El de Oriente cómo se llama? El de Moncada. Que es el Moncada de La Villa, pero se llama Leoncio Vidal. Y me dediqué a llevarme las armas de allí, conforme están en la fotografía, y esconderla en la finca La Campana y entregarla a los miembros
que estaban alzados el 26 de julio. Entonces, usted estaba trabajando, había muchas personas que estaban el 26 de julio que decidieron a trabajar con usted. Sí, el comandante Diego, los oficiales que yo le dije a usted. Y ellos también, por las mismas razones, vieron los fusilamientos. Igual, las mismas razones. Y además de eso, la dirección provincial del 26 de julio, menos el gallo ronco, todo lo demás estaba conmigo. ¿Cuándo usted primero empezó a ver indicaciones que eso era comunismo? Yo, a los 3 meses. A los 3 meses porque el Che se estaban interviniendo las compañías y los negocios de la gente que ellos creían que eran batistianos y no era verdad. Se estaban posicionando a fincas, se estaban posicionando a casas. Y yo estuve allí cerca de 20 y pico de rebeldes presos por eso. Entonces ellos inventaban cuentos que la gente eran de Batista. Para intervenir. Mira, las guaguas de Santa Clara a Nicaragua, a Santa Clara a Nicaragua, esos señores cooperaron mucho con nosotros en la lucha cuando estábamos frente a Batista. Pues le intervinieron las guaguas y yo les mandé a liberar la intervención esa. Un ejemplo. ¿Cómo usted logró llevar esas armas y llegar ahí a la montaña? Pues es muy fácil. Ahí tiene usted los dos guías que llevaban las armas y otras veces la llevaba yo. Pero yo no iba muy frecuente, sino que mandaba con los guías. Y entonces, pero no obstante eso, fui 2 veces a entrevistarme con Sinesio y con el Ramírez. Dígame, cuénteme de Sinesio Walsh, qué relación usted tenía con él y qué clase de hombre era él. Sinesio Walsh era un humilde campesino, no tenía una gran preparación intelectual, pero era capitán del ejército rebelde. Igual que el negro Ramírez era capitán también, igual que Sinesio Walsh era capitán del ejército rebelde. Bueno, que aspirábamos a la libertad comercial, que Osvaldo Ramírez también era oficial del ejército rebelde y expresidente de la Asociación de Estudiantes en Santa Clara, universitario. Ya la ciudad de Santa Clara tenía una universidad. Es muy querido, muy sencillo, muy honesto. Todo ello con mayor o menor cultura. Ramírez tenía gran cultura. Bueno, Sinesio Walsh tenía una cultura limitada y el negro Ramírez tenía una gran cultura. ¿Usted, de algunos de ellos, usted se acuerda de alguna conversación específica de algo que ellos le dijeron a usted que le dio buena impresión, que sí, algo memorable que usted bueno, era muy sencilla la conversación. Ellos simplemente mostraban su entusiasmo en la tropa, en lo que era la pequeña tropa que tenían. Se mostraban contentos, satisfechos y alegres de haber tomado las armas frente a la tierra. En las conversaciones que ustedes tenían, lamentaban que habían ayudado a Fidel Castro y esto es lo que había pasado, nunca hablaron de eso, de que hicimos varios comentarios sobre eso y nos revelamos después que hicimos los comentarios, pues nos consideramos equivocadamente, inocentemente culpables. Nos reprochábamos nosotros mismos. Okay. ¿En cuánto tiempo usted pudo mantener esa actividad de llevarle armas a los alzados? Hasta julio de 1960. Okay. Yo estuve activo llevando armas hasta que vine para decir, hasta julio de 1960. En ese tiempo le llevé 2 o 3 cargamentos de armas, porque yo era gobernador y podía sacarla del negocio Vidal, como le dije. ¿Qué clase de armas pudo llevar? En Garrahan, sobre todo. Garrahan llevamos, que era el arma oficial del ejército, llevamos nosotros 105, 110 armas. Garrahan, 2 o 3 ametralladoras calibre 30,
2.30 y 1.50 por enfriamiento de agua y unas 10 escopetas. En total fueron todo eso, 2 o 3 míos que se contribuyó como decían los chivatos, los delegados de ellos, que a uno lo mataron y el otro se convirtió en chivato del gobierno. De esas 2 personas, uno de ellos lo asesinaron, lo fusilaron, y el otro por miedo se metió a chivato. Después que yo salí de ahí, mientras yo estuve allí, ellos se mantuvieron fieles a la lucha. ¿Qué pasó que usted tuvo que parar esa actividad? No pasó nada. En el mes de julio, a mí me llega el informe por un informante que teníamos dentro de la fila de ellos, que el jueves me iban a detener a mí. Y yo me entero el domingo. Entonces, del domingo al jueves, yo me desaparezco. Y entonces los jueves fueron a mi consulta y la registraron y se llevaron todo. Pero no pudieron detenerme. Y me acusa, que le voy a enseñar en la ficha negra de Orlando Bosch, le voy a enseñar la declaración de ellos con relación a Cambrai. Entonces, en el 59 y el 60, usted siguió practicando medicina y viendo pacientes durante el día como si fuera todo normal. Como si fuera todo normal, para despertar. Sí, y entonces en otro tiempo estaba. Entonces, cuando se fue, ¿para dónde fue? Vine para los Estados Unidos. ¿Y en qué actividades siguió? Bueno, traje las fotografías esas que tuve que había tomado en el Cambrai, las traje para acá todas y no pude conseguir nada. Hablé con Tony Barona, hablé con un americano de CIA, hablé con Altime, hablé con todos los que tenían el poder en ese momento. Y me engañaron, me citaban y no iban. Bueno, fue un tremendo día. ¿Cuál fue el día que usted vino para aquí? El 26 o 27 de julio. Cuando vino, usted estaba tratando de buscar ayuda, usted enseñó que usted sabía de qué usted estaba hablando porque tuvo acceso a armas y estuvo activo. ¿Qué razón le dio a usted los otros grupos de cubanos aquí y la CIA? ¿Qué razón le dieron a usted por no querer ayudarlo cuando usted sí tenía...? Es que era cubano. En esa época, este país no había perdido una batalla. Este país siempre había sido triunfador. Y entonces los señores que constituían el Frente Revolucionario Cubano, pues ellos se atenían a que iban a triunfar. Y no querían compartir el poder con los de Cambrai que no respondían a ellos. Y que tenían la moral de haber contribuido a derrocar a Castro. ¿Y las personas del gobierno qué razón le dieron? Había un americano que lo que hacía eran cuentos chinos. Cuentos chinos lo que hacían. Y los cubanos también. Y entonces yo aquí me veía solo y seguí luchando solo. Y hice un documento, a la Cambrai los asesinaron. ¿No llegó a algún punto que aunque se pudo mantener en contacto con los alzados o ya no tenía más contacto? No, yo tuve contacto al principio. Después que vino aquí. Y le manifestaba a ellos la situación. Y entonces ellos mandaron a Rolando Pérez de Alejo aquí. Y yo llevé a Rolando para que le informara, porque Rolando regresaba a Cuba. ¿Quién es esa persona? Estaba muerto ya. Rolando, ¿Qué es lo que él hacía en estaba del 26 de julio en la villa. ¿Y qué posición él tenía ahí? Él era un miembro de la dirección provincial. ¿Y usted se mantenía en contacto con él Sí, de Cuba? y entonces estuvo aquí y entonces yo lo llevé a una reunión con el Frente. Y pues, yo dije, para que tú informes allá personalmente cuál es la situación. Y estuvo aquí varios días, se empapó bien y fue para Cuba a informar a Sinesio, a Watch. ¿Cuándo fue esa reunión aquí? Eso fue en agosto. Agosto de 60. Y fue para atrás. Cuando él vino aquí y dio un reportaje personal, ¿qué fue la reacción a eso? La reacción muy mala. La reacción la reacción de los compañeros combatientes hasta entonces, de frustración, de desencanto, de tristeza. Cuando llega el abril del 61, que vienen la gente
se están preparando para Playa Girón, que hasta todos los periódicos decían que iba a hacer algo, así que no, cuando pasó no debía haber sido sorpresa. ¿Hubo algún esfuerzo que usted conozca para tratar de organizar los varios alzados en las distintas regiones, incluyendo Cambrai, para que ellos tomaran alguna acción al mismo tiempo? No, no. Hermano, después de Playa Girón, después cuando fracasó la invasión, esos que están ahí, que aparecen ahí, el Membrive, que era capitán, vinieron para acá, Duque vino para acá, todos ellos vinieron para acá, después del fracaso de la invasión. Después de eso, usted, ya para terminar de 60 al 61, ¿pudo mantenerse activo en alguna manera? Como no, está en el libro, con los asados, declaramos la guerra por los caminos del mundo. Hicimos muchas acciones que están en el libro azul. ¿Me puede contar uno o dos de las...? Varios bombardeos a Cuba, en las actividades nuestras, reportadas por la prensa cubana. El comandante Duque vino aquí al exilio y entonces se reunió conmigo. Y entonces empezamos a trabajar sobre un plan que fracasó. ¿Cuál fue ese plan? Un plan, ese plan, tengo que mostrárselo ahí en el libro que se llama 40 años de lucha y 40 años de razón. Sí. Pero no pudieron conseguir, porque yo en los documentos que he leído veo que estaban tratando de buscar ayuda, de pedirle diciéndole al gobierno, mire, tenemos hombres, pero necesitamos apoyo, pero no pudieron. Nadie pudo. Pues hacían un cuento, yo les voy a mostrar una cosa que nosotros aceptamos. Fuimos a ver al general Taylor, que era el jefe antiguerrillero de aquí, y le hicimos un planteamiento. Y Taylor lo aprobó. Y vinimos para Miami. Y organizamos para Miami. Y cuando la crisis de los cohetes, aquel esfuerzo se derrumbó. Silencio Ward me dijo a mí, una de las se quejó de que tenía que rechazar muchos individuos que se querían alzar. ¿Por qué tenía que rechazarlos? Porque no, iban sin armas. Y él me decía, yo no puedo tener aquí en la tropa mía un hombre sin armas porque tengo que alimentarlo, deja huellas y no puede pelear. ¿Cuántos hombres estaban en esa categoría que querían alzarse pero no se podían porque no había armas para ellos? Me dijo él que diariamente tenía que rechazar varios hombres. ¿Usted pudo ver personalmente a Maxwell Taylor? No. Nosotros lo vimos a través del jefe del secretario de él. ¿Cómo se llamaba esa persona? No lo recuerdo. ¿Y usted cree que él le pasó, nunca le dieron una respuesta? ¿Qué respuesta le dieron de la proposición de usted? Coño, los campamentos que les voy a mostrar ahora. Pero me lo puede contar verbalmente. Hicimos un 20 y pico de hombres aquí, entrenados para ir a Cuba. Detrás del Paro Yongos, 5 telegrafistas y un director de los campamentos que era yo y un comandante de los antiguos del Cambrai que era el comandante Duque. Hicimos un plan, les voy a enseñar la foto de los telegrafistas y de todo lo que estaba en ese plan y resultó en la crisis de los cohetes. Después que pasó la crisis de octubre, le cortaron todo. Sí, pero ahí es cuando comenzamos nosotros a luchar. Ahí es donde hacemos 11 bombardeos, desembarcos en Cuba. Pero antes de eso, ¿cómo le informaron a ustedes que no lo iban a apoyar más? No, un mes antes nos informaron que había una gran decisión del Departamento de Estado. No nos dijeron que había la cuestión de los cohetes, sino nos pusieron otras cuestiones de interés del Departamento de Estado, esas cosas que usted sabe. ¿Quién fue el que le informó eso a usted? Eso fue el americano que estaba en los campamentos que tenemos aquí. ¿A dónde estaban esos campamentos? Detrás del Paro Yonga y en Hontep. Aquí en Miami. Aquí en Miami. Okay. ¿Y ese informe se lo dieron de cara a cara o escrito? No, nos dijeron personal. A mí personalmente.
Yo era el coordinador de todos los campamentos. ¿No se acuerda el nombre de la persona esa? No, ese el nombre, el americano era un nombre supuesto, era falso. Se llamaba John no sé qué. Sí. Ese no era el nombre de él. Nunca supo el nombre verdadero. No, no.